Hello, guys. Welcome to this session synchrona, which is for week number 8. Today, we are going to start unit number 3, lifestyle and health. And the topic we are going to check today is the modal verbs. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a la sesión síncrona correspondiente a la semana número 8. El día de hoy continuamos, damos comienzo a la unidad número 3, que se llama estilo de vida y salud. Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy son los verbos modales. So, what are modal verbs? So, modal verbs are a part of the larger category called auxiliary verbs, which are verbs that cannot be used on their own. I mean, they need to be accompanied by another verb, which is the main verb. And sometimes modal verbs are called auxiliaries. So, we are going to check the following modal verbs: except, will, and would. We're going to check can, could, may, might, must, shall, and should. But we are not going to check will and would. Those are not for this level, are for the next level, which is English 3. Okay? Chicos, bueno, el primer tema son, y el único, son los verbos modales, ¿no? ¿Pero qué son? Bueno, los verbos modales pertenecen a una categoría muy grande de verbos, los cuales no pueden estar solos en la oración. Siempre deben de estar acompañados por otro verbo, que es el verbo principal. Sin embargo, estos verbos modales o verbos lo que hacen es modificar al verbo principal de la oración, ya sea para expresar educación, expresar una oferta, dar una orden, prohibir, dar permiso, etcétera. Que para esto se usa. Ahora, de todos los verbos modales que existen, solamente vamos a ver el día de hoy el verbo modal can, could, may, might, must, shall, and should. Los verbos modales will y would, que son los últimos dos, esos no los vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, porque esos los ven el siguiente nivel, el nivel 3, y se utilizan para expresar futuro. ¿Ok? Es su uso principal. Y bueno, antes de ver los verbos modales en sí, vamos a ver las estructuras. La estructura afirmativa para los verbos modales aplica con cualquier verbo modal. Es sujeto, verbo modal, verbo principal y complemento. Ejemplo, I can speak English. He can speak Spanish. She can speak Spanish. ¿Ok? Si se dan cuenta, no vamos a poner la palabra to en el verbo principal, to speak English, porque eso es incorrecto, no tiene sentido. Tampoco agregamos la tercera persona en el presente, que es speaks, por ejemplo. He can speak Spanish, eso tampoco tiene sentido. O agregar la terminación S en el verbo modal tampoco tendría sentido. Se escriben el verbo modal tal cual es, más el verbo principal tal cual es, sin cambiarle, sin ponerle, sin quitarle en su forma va. ¿Ok? La oración negativa se compone de un sujeto, más el verbo modal, más la partícula negativa no, un verbo, el verbo principal y un complemento. Ejemplo, you must not walk on the ground. He cannot speak Arabic. We should not be late. Podemos utilizar must not, cannot, should not, o la contracción, que es la forma cortita, que es mustn't, can't, shouldn't. ¿Ok? Y no se está afectando el significado es el mismo. Y por último tenemos la pregunta. La pregunta se compone de comenzar con el verbo modal, más un sujeto, verbo principal y complemento. Ejemplo, may I help you? Can I have another piece of cake, please? Would you like to come with us? Okay. Hasta aquí, ¿alguna duda con los verbos modales que son o con la estructura afirmativa, negativa e interrogativa de los verbos modales? Preguntas que tengan. Carlos, Dalia, Natividad, Paola.
¿Alguna duda, pregunta? Por el momento no, maestro. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ver los verbos modales. Tenemos can y could. Can lo utilizamos para el presente, could para el pasado. Bueno, can presente y futuro, could pasado. Um, ¿Para qué se utiliza can y could? Bueno, en general lo utilizamos para expresar habilidad, algo que podemos utilizando can o que pudimos utilizando could. Por ejemplo, I can speak English o I could play the piano when I was younger. Yo puedo hablar inglés o yo podía tocar el piano cuando era joven. Ahora, también se utiliza para pedir permiso, ¿ok? Can I borrow your pen, please? ¿Podría tomar prestada tu pluma, por favor? Could I use your bathroom, please? ¿Podría usar tu baño, por favor? ¿Ok? Para hacer un pedido, para pedir algo, to request something. Can. Y para pedir algo de forma mucho más educada, could. Ejemplo, can you help me, please? ¿Puedes ayudarme, por favor? Could you pass me the salt, please? ¿Podrías pasarme la sal, por favor? Para hablar de posibilidad, ¿ok? I'm sorry, it can get very cold there at night. Puede ponerse muy frío ahí en la noche. O para hablar de posibilidad en el pasado, utilizando la construcción could más have más pasado participio. Ejemplo, you could have broken your leg. Pudiste haberte roto las piernas. ¿Ok? También se utiliza can para ofrecer ayuda a alguien. Ejemplo, can I carry your bags for you? Puedo llevar tus maletas. Y también se utiliza can en negativo para hablar de algo que no está permitido. Ejemplo, you cannot smoke in this room. You can't go to the party. No puedes fumar en esta habitación, no puedes ir a la fiesta. Mientras que could se puede utilizar para hablar de una sugestión, de una sugerencia, perdón, no, sugerencia cuando te preguntan qué hacer. Ejemplo, we could go to the movies if you like. Podríamos ir al cine si te gusta, si lo deseas, ¿no? O también podemos hablar de de una posibilidad en condicional, es decir, algo que nos gustaría ser capaces de hacer. Ejemplo, if we had some oranges, I could make you some fresh juice. Si tuviera algunas naranjas, yo podría hacerte jugo fresco, pero no las tengo, no lo puedo hacer. ¿Ok? En general, y para resumir, can and could, tenemos a can para presente, could para pasado, al hablar de habilidad, de algo que podemos o podíamos hacer. También can para hablar para pedir permiso de forma informal, could para pedir permiso de forma muy formal, can para pedir algo de forma informal, could para pedir algo de forma formal. También nos ayudan a hablar de posibilidad, can para hablar para ofrecer algo o ofrecerle ayuda a alguien, o para hablar de lo que no está permitido, mientras que could para hablar de una sugerencia o de un condicional de lo que podría, perdón, hacer. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda con can and could? Teacher, principalmente en la parte donde viene possibility de past, que menciona que el past participle, o sea, es el verbo en pasado participio. Ujú. Sí, pero tenemos que poner la construcción could más have Así es. más el verbo pasado participio, que realmente es could más el presente perfecto. Have más pasado participio es presente perfecto. Ah, Pero perfecto. aún no hemos visto el presente perfecto, por eso. Sí. De hecho, lo ven hasta Ajá. el otro nivel, por eso no lo quise mencionar así, pero ah, en términos sencillos, have más pasado participio. ¿Ok? Y los verbos pues realmente nos tenemos que aprendernos en ese modo, ¿verdad? Sí, los verbos regulares en pasado participio son iguales en pasado simple. Es decir, si pasado simple y pasado participio de verbos regulares es el mismo. En donde cambian los verbos en pasado participio es en los verbos irregulares. Muy bien. Pero con la lista que les había pasado en clase la semana pasada, antepasada, eh, con eso pueden
o con la lista de verbos irregulares, perdón, que está en la plataforma. Ajá, sí, sí, sí. Ahí viene presente, pasado y pasado participio. Ok, gracias. ¿Ok? De todas formas, les adelanto algo, para su examen nada más viene expresar habilidad. O sea, los otros usos están, pero deben de saber. ¿Ok? Ahora, con may y might se utilizan para lo mismo, nada más que aquí hay una cuestión de localización. May se utiliza más en Estados Unidos, en América, mientras que might se utiliza más en Reino Unido o Australia. ¿Ok? Pero se utilizan para lo mismo. ¿Ok? ¿Para qué se utilizan? Bueno, para expresar posibilidad. Por ejemplo, it might rain later, so take an umbrella. Puede que llueva más tarde porque va a ser umbrella. Una paraguas, perdón. Para dar permiso, you may have another cookie if you like. Puedes tomar otra galleta si lo deseas. Para pedir permiso, may I borrow your pen, please? ¿Puedo tomar prestada tu pluma, por favor? Para expresar un deseo, may the new year bring you happiness. Que el año nuevo traiga mucha felicidad. O para hacer una especulación sobre una acción en pasado. Ejemplo, she is late. She might have missed her plane. Ella pudo haber perdido su avión, por eso llegó tarde, ¿no? Sin embargo, el uso general y más común que tienen may y might es para expresar posibilidad. It might rain later, so take an umbrella. O también podemos decir, it may rain later, so take an umbrella. Puede que llueva más tarde, llévate paraguas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con may y might? No, teacher. ¿Todo bien? Okay, let's continue then with the next, which is must. Ok, must se utiliza para expresar una obligación. Voy a irme al primero y al último uso para expresar una obligación, porque es lo que viene en su examen. Must se utiliza para expresar una obligación. Dice, you must wear a seatbelt when you drive. Tú debes de utilizar un cinturón de seguridad cuando manejas. ¿Ok? Y el último uso es para expresar prohibición cuando must está en negativo. ¿Ok? You mustn't use your phone while driving. No debes, está prohibido que utilices tu teléfono mientras. Aparte de estos dos usos, se puede utilizar para expresar deducción, para hacer énfasis en que hay necesidad de algo o para dar una recomendación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre must y have to? Porque have to no es un verbo modal, pero se utiliza para expresar obligación. Bueno, la diferencia es que must se utiliza para expresar una obligación que no la impone la persona que habla. Um, yo mismo, por ejemplo. Mientras que have to es una obligación que se impone de forma externa. Por ejemplo, las leyes o el reglamento de tránsito. ¿Ok? Ejemplo, dice, you must complete this essay by Friday. We have to complete the essay by Friday. En el primero, tú les estás dando la orden, tú estás imponiendo. You must. Ustedes deben de completar el ensayo para el viernes. Mientras que en la segunda, la parte de los estudiantes, ellos están hablando de la imposición que les hicieron. Dice, we have to complete this essay by Friday. Nosotros tenemos que completar este ensayo para el viernes. Lo tenemos que completar porque fue lo que nos impuso el maestro. Mientras que tú cuando lo impones, en vez de utilizar have to, utilizas must. Ahora, a pesar de que must y have to se utilizan para lo mismo, no debemos de confundir mustn't, que es must not, la forma negativa de must, y la forma negativa de have to, que es don't have to or doesn't have to. ¿Por qué? Porque mustn't se utiliza para hablar de una prohibición, mientras que don't have to o doesn't have to se utiliza para hablar de que no estás obligado a hacer.
Vaya, que no es necesario que hagas. Si lo haces es porque quieres, no porque te lo están obligando, ¿ok? Mientras que must es para prohibir algo, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda con must? ¿No? No ¿Dudas? entendí muy bien lo de don't have. Don't have to es, por ejemplo, you don't have to wear coat while it's raining. Tú no tienes que utilizar un abrigo mientras llueve. Si lo usas, pues no te mojas, pero si no lo usas, pues no pasa nada, te vas a mojar. Ya, ¿ok? Vaya, don't have to no prohíbe, solo habla de no hay necesidad de, ¿ok? Mientras que mustn't es una prohibición, no debes hacer esto porque está prohibido, ¿ok? Es la diferencia. ¿Ya quedó claro? Ah, ok. Sí, sí, gracias. Por nada. ¿Alguien más que tenga duda? ¿No? Bueno, vamos a continuar con should. Should lo vamos a utilizar para dar un consejo o una sugerencia. Por ejemplo, your hair is too long, you should get a haircut. Tu cabello es demasiado largo, debería cortarte el cabello. Am, También podemos utilizar should para hablar de una situación que es probable que suceda en el presente. Por ejemplo, Mary should be at home now. We give her a call. María debería de estar en casa en este momento. Llámala, ¿ok? O algo que sea probable o algo que sea probable que suceda en el futuro, como una predicción. Por ejemplo, they should win tonight. They are a better team. Ellos deberían ganar esta noche. Son un muy buen equipo. También podemos utilizar should más el más have, más pasado participio, cuando el sujeto no ha cumplido con una obligación. Ejemplo, you should have given your boss the report yesterday when he asked for it. Tú debiste haberle dado a tu jefe el reporte el día de ayer cuando él te lo pidió. ¿Ok? Pero ahorita no se compliquen porque no viene al caso, esto lo van a ver más a profundidad el próximo tetramestre en inglés 3. Y también se puede utilizar should más un verbo con el verbo to be y un verbo con terminación en ing. Ejemplo, dice, bueno, ¿cuál es el significado de utilizar esto? Lo mismo que con el pasado participio, solamente que ahora con el verbo con terminación en ing lo estamos haciendo de una forma sensible. Por ejemplo, you should be wearing your seatbelt. Información delicada. Tú deberías estar usando tu cinturón de seguridad. O we should be studying for the test right now. Deberíamos estar estudiando para el examen en este momento, ¿no? No, vaya, la diferencia es con have más pasado en participio, estamos dando un consejo, una sugerencia a manera de que nos importa la otra persona, le estamos dando a entender que no es una persona responsable, mientras que con la de verbo to be más, más verbo con terminación en ing, estamos hablando, no estamos hablando de que la persona no sea responsable, sino de que debe tener más cuidado. ¿Ok? Ahora, existe otra palabra que es similar a should, que es option. ¿Ok? Ambas se utilizan para lo mismo. Should, más común en Estados Unidos, option en Reino Unido. ¿Ok? Ahora, utilizamos shouldn't para dar un consejo de no hacer algo, ¿ok? Ya que es algo malo o es algo que está equivocado. Ejemplo, you shouldn't throw your litter on the street. No deberías tirar la basura en la calle. O he shouldn't play with those wires if he doesn't know what he's doing. Dice, no debería estar jugando con los cables si no sabe lo que está haciendo. O you shouldn't work so much. No deberías trabajar tanto. ¿Ok? Hasta que alguna duda con should. Bueno, en su examen solamente utilizamos en el primer uso que es para un consejo o sugerencia de algo positivo o should de algo que se está haciendo mal para que lo corrija. ¿Ok? Se ¿Hasta aquí alguna duda? cortó, maestro. Se cortó lo Ah, último que dijo. ¿En qué parte? Lo de shouldn't, ¿esto dice Sí, usted? no, la parte del examen.
Esa parte se Bueno, escuchó rara. ok. En su examen solamente viene el primero, que es dar un consejo o una sugerencia, algo positivo, o shouldn't, que es para dar un consejo o una sugerencia de algo que estás haciendo mal, para que lo corrijas. ¿Ok? Solamente vienen estos dos. Estos otros usos no, no vienen. ¿Ok? Sí, ¿hasta aquí alguna duda? Todo bien. Excelente. Y por último tenemos shall. Dice, utilizamos shall para hablar de sugerencias, para hacer un ofrecimiento de forma voluntaria, para dar una instrucción, para hablar de una promesa o para confirmar algo. ¿Ok? Shall no viene en su examen, pero de todas formas lo quise integrar. Shall es un verbo modal que nos ayuda a hablar de forma muy educada, muy cortés. ¿Ok? Por ejemplo, shall I get a pizza for dinner tonight? Debería traer pizza para cenar esta noche. The bag looks heavy. Shall I carry it for you? La bolsa se ve muy pesada. Debería cargarla. ¿Quisieras que yo la cargara? O yo la puedo cargar. What shall I do with your mail when it arrives? ¿Qué debería de hacer con tu correo cuando llegue, no? Realmente shall puede traducirse como debería, tendría, podría, pero de forma muy educada, ¿ok? Muy corta. Para esto utilizamos shall. Hasta aquí alguna duda, les digo, shall no viene en el examen, pero lo que agregar. Hasta aquí alguna duda que tengan, preguntas, No, maestro. ¿todo bien? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, todavía tenemos que poner un ejercicio. Y los otros cuatro se quedan de práctica para que ustedes practiquen en casa. ¿Ok? Dice, tenemos que poner en orden estas oraciones. Tenemos obligación, permiso, sugerencia o habilidad. Dice, you look tired, you should sleep 8 hours at least. Esto es una obligación, permiso, sugerencia o habilidad. En qué sección iría? Sugerencia. Sugerencia, suggestion. Next one. Dice, you can watch TV tonight. Obligación, permiso, sugerencia o habilidad. Permission. Permission, okay. Can I borrow a pencil? Obligation, permission, suggestion, or ability. 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 Podría tomar prestado un lápiz, habilidad o permiso. Permission. Permission. He is very talented. He can play the guitar very well. Habilidad o obligación. Ability. Ability. She can speak 3 languages. Ella puede hablar 3 idiomas. Sugerencia, obligación o habilidad. Ability. Ability. You must stop a red light. Debes detenerte en el semáforo rojo. Obligación o sugerencia. Obligación. Obligación. You should go to the doctor. Obligación o sugerencia. 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 Y la última, you must be quiet in the library, es una obligación. Okay. Very good, guys. So, entonces tienen actividad 2, 3, 4 y 5 para práctica en casa. No se evalúa, no es parte de su calificación, pero es parte para su práctica, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver? No, ¿Preguntas? teacher. ¿Todo bien? ¿Los demás? Carlos, Natividad, Paola, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. De momento. Ok, don't worry. No se preocupen. Bueno, pues me parece perfecto. Si no hay dudas,
pues bueno, doy por terminada la sesión. Nos vemos la siguiente semana, el día jueves. Hasta luego, chicos. Descansen. Bye, guys. See you. Bye. Thank Bye. you. Thank you. Bye.